platicaremos sobre el empresario minero que hizo una fortuna, que amasó millones con el PRIAN. Ahora le pide a sus empleados que se bajen el salario a la mitad. Así como lo escuchan, fuera máscaras. La crisis sanitaria está sacando la peor parte de algunos de los empresarios más irresponsables de México. Ya quedó evidenciado cómo Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca, obligó a seguir yendo a trabajar a sus empleados, pese a que había varios enfermos en sus instalaciones, e incluso que criticó las medidas tomadas por la Presidencia de la República. Pero no ha sido el único millonario mezquino. Ahora también quedó ventaneado el empresario minero que se ha visto envuelto en polémicas por la contaminación que genera su empresa y los abusos que comete en contra de sus trabajadores. Pero ¿quieres saber de quién se trata? ¿Qué le está exigiendo a los trabajadores y las consecuencias legales de estas medidas? Aquí te lo vamos a decir. Bienvenidos al Nopal Time. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos millonario minero que amasó fortuna con el PRIAN. Ahora está exigiéndole a sus trabajadores que se bajen el salario a la mitad. ¿Listos? Comenzamos. ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a abordar este interesante video sobre Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país, que ha hecho o ha amasado su fortuna gracias a la explotación de los recursos naturales, pagando unos centavos por llevarse unas verdaderas fortunas con la explotación del oro, de la plata. Claro, le ha invertido, sin embargo, de ahí a lo que deba de pagar a la nación, termina siendo una verdadera limosna, una verdadera miseria. No por nada es el segundo hombre más rico de México, y ahora nos salió con que no puede pagarle a sus empleados y que para no quebrar a su empresa necesitan bajarse al 50% su salario. Ha sido muy criticado. Ustedes valorarán si es justo o no. Me gustaría mostrar directamente la información. Tenemos esta nota publicada en Breaking que dice: el magnate Germán Larrea pide a empleados bajarse 50% de su salario o de su sueldo, y menciona la nota: han pasado meses desde que los cines mexicanos cerraron sus puertas por la enfermedad. Después de días de silencio y sin actividad, Cinemex aún se prepara para regresar a las actividades cotidianas, pero su dueño solicita varios cambios de peso. El magnate Germán Larrea pide a los empleados bajarse un 50% de su sueldo para proteger la fuente de trabajo. Esta posición le han llegado por correo a buena parte de los trabajadores de la cadena mexicana de cines Cinemex. Esta empresa pertenece a Grupo México, una empresa dedicada a la minería que ha hecho de su dueño Germán Larrea uno de los empresarios más ricos del continente americano. Sin ánimos de bajar su sueldo, el magnate también solicita que firmen para que no les den vales de despensa y aportaciones a su fondo de ahorro. Y ojo, aquí viene lo curioso, aquí viene lo indignante, que hay trabajadores de Cinemex que ganan de 3,000 a 11,000 pesos. Por lo tanto, si les bajan el 50% a estas personas que ganaban los 3,000, ya se van a quedar con un salario de 1,500, lo cual no solamente es lamentable, sino también llega a grados de explotación que ni siquiera el mínimo representa. Pero eso no es todo. También menciona: se solicita a los trabajadores vía correo electrónico que firmen esta carta donde renuncian a sus derechos laborales para salvar a la empresa. Según dice el documento asegura que nadie está obligado a firmar, pero que voluntariamente pueden hacerlo para participar en un programa de emergencia que rescate a los cines. Los salarios de esta empresa van desde los 3,000 hasta los 11,000 pesos, según los datos de empleados en Indeed México. Así como lo ven. Pero este señor pues ha sido no solamente rico, millonario, y lo que le sigue. Grupo México ha dado a Germán Larrea al menos una fortuna de 11,000 millones de dólares, según el sitio de Forbes. Y nos llamaba la atención cómo en las cartas que les llegaban a los colaboradores incluso prácticamente se convertían en un verdadero cheque en blanco, en donde les solicitaban que estuvieran de acuerdo hasta con lo que en un futuro vaya a decidir la empresa. No, un absurdo que uno dice: ¿de dónde sacaron eso de la manga? Cinemex pide a sus empleados que acepten recorte de 50% a su salario, aunque la carta de la que APRO tiene copia
Fechada el 30 de abril. Los empleados recibieron vía correo electrónico este lunes 11 y martes 12 de mayo. ¿Y qué es lo que menciona? Lo siguiente: con la finalidad de procurar la viabilidad de la empresa y proteger la fuente de trabajo, estoy de acuerdo en participar de manera total y absolutamente voluntaria en el programa de emergencia que la empresa ha propuesto, manifestando consecuentemente mi aceptación y consentimiento al ajuste que deben hacer la empresa de mi salario base por el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de mayo del 2020, detallan, y incluso también mencionaban cómo iban a dar este apoyo. Además, sostiene que una vez terminado el confinamiento, la empresa evaluará la situación para determinar las acciones a seguir, para las cuales desde este momento expreso mi apoyo y consentimiento. O sea, todavía no ha evaluado, va a su vez, una vez que pase toda esta etapa, revisarse y propondrá algunas medidas, y a las cuales ya los trabajadores ya los están amarrando a decir que ya están de acuerdo. Que la canción, si todavía ni saben de qué están hablando y ya están obligando, no solamente es un absurdo, sino también es una muestra de mezquindad. Lo curioso, lo interesante, que este empresario ha sido, parece ser que no la persona más honorable que todos los mexicanos quisieran. ¿Por qué? Porque se ha dado a conocer que le debe una millonada completa al SAT. Hace unos días el presidente dio luz verde al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República, para hacer estas medidas de presión en contra de grupos específicos que han evadido el pago. Uno de los empresarios que las autoridades federales de la 4T estarían implementando acciones legales sería Germán Larrea, presidente del Grupo Minero México. Hace unos días se atrevió un abogado de las grandes empresas, le dijo a los funcionarios del SAT, debían entre 8 y 10 mil millones, estaban queriendo dar 500, es decir, prácticamente un 5% de esos 10 mil millones. No, si son 10 mil, o agarras esto o vamos a litigar hasta el año 3000, ahí queriendo hacer ese litigio estratégico con el fin de presionar y que pues nos tengamos que conformar los mexicanos con una limosna. Por otro lado, López Obrador está preocupado por la pérdida acelerada de empleos. Por ello le dio a Raquel Buenrostro una instrucción nueva: poner lupa sobre las empresas que despidan a los trabajadores. Y dentro de estos está nada más y nada menos Grupo México de Germán Larrea, que adeuda poco más de 11 mil millones de pesos al SAT. Trata de despresurizar la situación con donaciones, como la de un hospital en Juchitán para atender a enfermos. El emporio minero emplea actualmente 31.600 personas. Sí, brinda mucho trabajo, lo cual ha sido interesante o ha sido bueno, pero también se ha generado una millonada y sus trabajos no son lo mejor remunerados posibles, y más recordando que este señor ha sido muy polémico, porque recordemos que generó una gran contaminación precisamente a el río, al mar de Cortés. Hace tiempo se daba a conocer este video, estas fotografías, las cuales mostraban de manera escalofriante cómo había contaminado al por mayor. Después salían y decían que no había sido tan malo, que simplemente había sido un accidente, que no en realidad representaba un peligro, y los mexicanos señalábamos: pues si no es un peligro, tiene un garrafón y que se lo tome completito para confirmar y verificar que no dañó al mar de Cortés, porque se dieron a conocer algunas fotografías de peces que estaban desgraciadamente, que habían colgado, bueno, no tenían tenis, pero pues sí, que desgraciadamente ahí habían quedado. Entonces, pues que no nos saliera el señor queriéndonos ver la cara. Otro de los asuntos que fueron de trascendencia nacional fue el accidente minero de Pasta de Conchos, el cual era dueño Germán Larrea, donde quedaron 65 mineros en 2006. Pero eso no es todo, también el derrame causado en la mina de cobre Buenavista de Grupo México, cuando el 6 de agosto del 2014 se derramaron aproximadamente 40,000 litros de sulfato de cobre que cayeron al arroyo Tinajas, que además a los ríos Bacanuchi y Sonora, por lo que 7 municipios quedaron sin agua y
322 pozos debieron de ser cerrados. Fue considerado el peor desastre ecológico en la historia, por lo que la REA se disculpó y Grupo México, aunque con gran resistencia inicial, reservó 150 millones de dólares para pagar los daños ambientales y humanos. Se ha dado a conocer que no han pagado como debería, que este señor ha quedado a deber a los familiares, a los afectados, que no ha hecho todas las medidas que contempló y más, que aunque ya ahora ha querido dar este hospital al municipio de Juchitán, sin embargo el señor, recordemos que en su tiempo llegó a hablar pestes de López Obrador, que era un populista, que iba a ser lo peor que le iba a suceder a nuestro país, y ahora de la hora está queriendo con una limosnita, después de toda la millonada con la que se ha enriquecido de los recursos naturales del país, pues queriendo conformar, pero ojo, si debe estos 11,000 millones de pesos, pues no es ni un peso ni dos. Con ese dinero se podrían hacer cambios trascendentales en nuestro país, en la infraestructura, en las condiciones como habitan los mexicanos. Por lo tanto, llamamos o alzamos la voz para que se puedan llegar hasta las últimas consecuencias. En este caso, creemos que es lamentable que el señor esté llegando a estas medidas cuando no lo necesita, cuando en realidad está queriendo lucrar, porque no ha pagado esos 11,000 millones de pesos que le corresponderían, que simplemente el señor está aprovechando pues estos lamentables sucesos de nuestro país en temas de salud para sacar más beneficio, para sacar más provecho. Pero qué mejor que alcemos la voz y que más mexicanos puedan conocer quién es Germán Larrea. Como ven, mi querida familia Nopal Times, ¿conocen o alguna vez han ido a un Cinemex? ¿Conocen algún familiar o algún amigo que esté trabajando, que les estén perjudicando con esto? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pecherolo, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, fórmense y nos dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos que Vicente Fox, la chachalaca mayor, quedó como una mentirosa. Y cómo no, si nos decía hace unos días que no tenía ni para comer, y se revela que sus empresas facturan más de 37 millones de pesos cada año.